El chico sangraba cuando se tambaleó hasta el porche. No era el tipo de sangrado que provenía de una caída o de un rasguño con alambre de púas. Esto era deliberado. Un tajo en su hombro, lo suficientemente profundo como para que la tela de su camisa rota se hundiera en la herida como una segunda piel. Sus ojos estaban desorbitados, mirando hacia la línea de árboles, como si algo pudiera irrumpir en cualquier momento. Coleman Briggs había estado sentado en su silla, con las botas apoyadas en el riel, viendo cómo el sol se hundía tras la cresta. No esperaba compañía. Nunca lo hacía. Su rancho estaba lo suficientemente lejos del pueblo como para que la mayoría de la gente olvidara su existencia, y así era exactamente como a él le gustaba. Pero cuando apareció el chico, delgado, quizás de 13 años, con la cara manchada de tierra y el terror grabado en cada línea de su expresión, la mano de Coleman se movió instintivamente hacia el rifle apoyado en el marco de la puerta. El chico se detuvo al pie de los escalones, tambaleándose. Sus labios se movieron, pero al principio no salió ningún sonido. Coleman se levantó lentamente, su silla crujiendo a sus espaldas. «Tranquilo», dijo Coleman, con voz baja y firme. «Estás muy herido». El chico negó con la cabeza, pero sus piernas cedieron bajo él. Se sujetó a la barandilla con los nudillos blancos. «Señor, si vienen, esconda a mi hermana». La mandíbula de Coleman se tensó. Bajó del porche, su sombra estirándose larga sobre la tierra. «¿Quién viene? Por favor». La voz del chico se quebró. «Está en los árboles. Tiene miedo. Le dije que esperara, pero...» Miró por encima del hombro de nuevo, con la respiración entrecortada. «La matarán si la encuentran». Coleman no preguntó de nuevo. Pasó junto al chico, escudriñando el límite de la propiedad donde los pinos crecían densos y oscuros. El aire de la tarde olía a polvo y a lluvia inminente, pero debajo de eso, débil y metálico, estaba el olor a humo. Aún no estaba cerca, pero lo suficiente. «¿Cuántos?», preguntó Coleman, sin darse la vuelta. «4, quizás 5». La voz del chico era apenas un susurro ahora. «Quemaron nuestra casa, mataron a mi padre, a mi madre». Se detuvo, con la garganta anudada. «Dijeron que habíamos cogido algo. No lo hicimos. Juro que no lo hicimos». La mano de Coleman se flexionó a su costado. Había oído historias como esta antes. Hombres con demasiado poder y poca conciencia, cabalgando por territorios como si fueran dueños de la tierra y de todos en ella. A veces llevaban insignias, a veces no. De cualquier manera, no importaba mucho. «Tu hermana», dijo Coleman. «¿Dónde exactamente?» El chico señaló hacia un grupo de álamos cerca del arroyo. «Es pequeña, tiene 8 años. Le dije que no hiciera ruido». Coleman se volvió hacia el chico, estudiándolo. La sangre aún se filtraba a través de su camisa y su cara estaba pálida bajo la suciedad. Pero sus ojos, esos estaban firmes ahora. Desesperados, pero firmes. «¿Cómo te llamas?», preguntó Coleman. «Ethan». «Ethan, quédate aquí. No te muevas». Coleman agarró el rifle y se dirigió hacia los árboles, sus botas crujiendo sobre la hierba seca. No corrió. Correr hacía ruido, y el ruido atraía la atención. Se movía como siempre lo hacía, deliberado, mesurado, de la manera en que un hombre aprende a moverse cuando ha pasado años en lugares donde un paso en falso podría acabar con todo. La niña estaba exactamente donde Ethan dijo que estaría, acurrucada bajo las ramas bajas de un álamo, con las rodillas pegadas al pecho. Tenía el pelo oscuro, enredado y salvaje, y su vestido estaba rasgado en el dobladillo. Cuando vio a Coleman, se encogió, pegándose con más fuerza al tronco. «Está bien», dijo Coleman en voz baja, agachándose a unos pocos pies de distancia. «Tu hermano me envió». No se movió. Sus ojos estaban muy abiertos, vidriosos por el miedo. «Me llamo Coleman. Te llevaré a un lugar seguro, pero necesito que vengas conmigo ahora». Por un largo momento ella solo lo miró fijamente. Luego, lentamente, asintió. Coleman extendió su mano y, tras un instante de duda, ella la tomó. Sus dedos eran pequeños y fríos, temblando en su palma. La guió de vuelta a la casa, manteniendo su cuerpo entre ella y la tierra abierta.
Ethan seguía en el porche, ahora apoyado pesadamente contra el poste. Cuando vio a su hermana, su cara se arrugó de alivio. Lizzie exhaló. La niña se separó de Coleman y corrió hacia su hermano, rodeando su cintura con sus brazos. Él hizo una mueca, pero no se apartó, posando su mano en la parte posterior de la cabeza de ella. Coleman subió los escalones, su mirada fija en el horizonte. El sol casi se había ido ya, solo una rendija dorada detrás de las montañas. En otros 10 minutos sería completamente de noche, y en la oscuridad los hombres hacían las cosas para las que no querían testigos. ¿Saben que vinisteis por aquí?, preguntó Coleman. Ethan asintió. Corrimos tan lejos como pudimos, pero son rápidos, y no se detienen. Coleman miró al chico, a la niña, aferrada a él, y sintió algo viejo y familiar agitarse en su pecho. Era el mismo sentimiento que había intentado enterrar años atrás después de la guerra, después de las cosas que había hecho y visto. El sentimiento que le decía que no podía marcharse. No de esto. Entrad, dijo Coleman. Ambos. Ethan dudó. Señor, si vienen, vienen, dijo Coleman rotundamente. Eso no es una pregunta. Ahora entrad y manteneos alejados de las ventanas. Esperó hasta que hubieron cruzado la puerta, luego se volvió hacia la tierra. El viento había arreciado, trayendo consigo el débil sonido de cascos. Todavía lejos, pero cada vez más fuerte. Coleman revisó su rifle, el movimiento automático, arraigado. 6 balas. Tenía más dentro, pero 6 tendrían que bastar por ahora. Bajó del porche y caminó hasta el borde del patio, plantándose entre la casa y el camino. El sonido de los cascos se hizo más fuerte y Coleman Briggs no se movió. Llegaron como sombras que emergían de la penumbra. 5 jinetes se extendieron por el camino, moviéndose a un trote suave. No tenían prisa. Los hombres que cazaban sabían que el pánico volvía estúpida a la presa y la estupidez facilitaba la matanza. Coleman los observó acercarse, con su rifle apoyado en el hombro, su dedo justo fuera del guardamonte. El del centro montaba un caballo capado negro, alto y de aspecto amenazador. Llevaba un guardapolvo abierto que revelaba un cinturón de cartuchos colgado bajo en su cadera. Su sombrero estaba calado, pero Coleman podía ver la forma de su mandíbula, la línea dura de su boca. Los demás se abrieron en abanico a su lado, hombres rudos, de los que vivían en los espacios entre la ley y la anarquía, que tomaban lo que querían porque nadie les había dicho nunca que no, y lo hacían valer. El líder detuvo su caballo a unos 20 metros de distancia. Los demás le imitaron, sus monturas agitándose bajo ellos, inquietas. «Buenas noches», llamó el líder, su voz tranquila, casi amigable. «Vaya noche para cabalgar». Coleman no dijo nada. El hombre ladeó la cabeza, estudiándolo. «¿Vives aquí?» «Sí, solo». Los ojos de Coleman no vacilaron. «Eso es asunto mío». El líder sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «De acuerdo, buscamos a un par de niños, un chico y una chica. ¿Has visto pasar a alguien así por aquí?» «No». La sonrisa del hombre se desvaneció. Se inclinó hacia adelante en su silla de montar, apoyando las manos en el pomo. «Ahora, amigo, te lo voy a preguntar de nuevo, y te sugiero que pienses muy bien antes de responder, porque mentirme es una mala decisión». Coleman cambió su peso ligeramente. «Dije que no». Uno de los otros jinetes, un hombre enjuto con una cicatriz que le recorría el lado de la cara, escupió en la tierra. «Está mintiendo Garrett. Se nota». El líder Garrett levantó una mano. Con calma, volvió a mirar a Coleman, su expresión endureciéndose. «Esos niños nos robaron. Ahora, no espero que entiendas los detalles, pero lo que necesito que entiendas es esto. Nos los llevaremos de vuelta de una forma u otra». «Ellos no robaron nada», dijo Coleman con calma, «y no irán a ninguna parte con vosotros». El silencio que siguió fue denso, pesado. El caballo de Garrett pateó y en algún lugar a lo lejos un coyote aulló. Entonces Garrett se rió. Fue un sonido bajo y desagradable. «Tienes ganas de morir, viejo. Lo suficientemente viejo como para saber que no se entregan niños a hombres como vosotros». La mano del hombre con cicatriz se movió hacia su arma,
pero Garrett lo detuvo con una mirada. «No sabes en qué te estás metiendo aquí», dijo Garrett bajando la voz. «Esta no es tu pelea». «Ahora lo es». Garrett lo miró fijamente, y por un momento Coleman pensó que de verdad se daría la vuelta. Pero entonces la expresión del hombre cambió, algo frío y calculador deslizándose en su lugar. «Está bien», dijo suavemente, «como quieras». Giró su caballo, indicando a los demás que le siguieran. Regresaron por donde vinieron, desapareciendo en la oscuridad que se cernía. Coleman no se movió hasta que el sonido de los cascos se desvaneció por completo. Entonces se dio la vuelta y regresó a la casa, con los hombros tensos, su mente ya procesando lo que vendría después. Adentro, Ethan y Lizzie estaban acurrucados en el suelo cerca de la pared del fondo. El chico tenía el brazo alrededor de su hermana, y ambos levantaron la vista cuando Coleman entró. «Se han ido», dijo Coleman. La cara de Ethan no se relajó. «Por ahora». «Por ahora», asintió Coleman. Dejó el rifle y se acercó a la ventana, apartando la cortina lo justo para poder ver. La tierra estaba en silencio, pero era el tipo de silencio que se sentía mal, pesado, a la espera. «Volverán», dijo Ethan. «Siempre lo hacen». Coleman dejó caer la cortina. «Lo sé. ¿Por qué no nos entregaste simplemente a ellos?» La voz del chico era áspera, desesperada. «Ni siquiera nos conoces. No nos debes nada». Coleman se volvió para mirarlo. «Tienes razón. No te debo nada». Cruzó la habitación y se arrodilló frente al chico, mirándolo a los ojos. «Pero sé lo que hacen hombres como esos. Y sé lo que les pasa a los niños cuando nadie se interpone». La mandíbula de Ethan tembló. «Mi padre intentó interponerse. Lo mataron de todos modos». «No soy tu padre». «Entonces, ¿qué eres?» Coleman no tenía una respuesta para eso, no una que tuviera sentido. Así que, en lugar de eso, extendió la mano y la colocó sobre el hombro del chico, con cuidado de evitar la herida. «Ahora mismo soy el hombre entre vosotros y ellos, y eso es suficiente». Lizzie, que no había hablado desde que entraron, lo miró. Sus ojos estaban enrojecidos, pero había algo fiero en ellos. «¿Vas a luchar contra ellos?» Coleman sostuvo su mirada. «Sí». «¿Vas a ganar?» No le mintió. «No lo sé». Ella asintió lentamente como si esa respuesta fuera suficiente. Ethan, por otro lado, parecía que podría desmoronarse. «Puedo ayudar», dijo el chico de repente. «Puedo disparar. No soy muy bueno, pero no». «Pero no», dijo Coleman de nuevo, esta vez con más firmeza. «Te quedas aquí con tu hermana, la mantienes a salvo. Ese es tu trabajo». Las manos de Ethan se cerraron en puños, pero no discutió. Coleman se levantó y volvió a la ventana, sus ojos escudriñando la oscuridad. En algún lugar afuera, Garrett y sus hombres estaban esperando, planeando, y cuando regresaran, no sería para hablar. «Conseguid un poco de agua», dijo Coleman sin darse la vuelta. «Y buscad algo de comer si podéis. Será una noche larga». Detrás de él, oyó el suave arrastrar de movimientos mientras Ethan ayudaba a Lizzie a ponerse de pie. Pero la atención de Coleman ya estaba en otra parte, en las formas que aún no podía ver, en la violencia que sabía que se avecinaba y en la elección que ya había tomado. El fuego comenzó justo después de medianoche. Coleman vio el resplandor primero, una tenue mancha naranja contra el horizonte negro. Al principio era pequeño, no más grande que la llama de una linterna, pero creció constantemente, extendiéndose como una herida que se abre. Había estado despierto todo el tiempo, apostado junto a la ventana con su rifle sobre el regazo, observando la tierra en busca de movimiento. Ahora, mientras el fuego subía más, sintió que su mandíbula se tensaba. Estaban quemando los campos. Era una táctica tan antigua como la guerra misma. Ahumar al objetivo. Forzarlos a salir a campo abierto. Hacer que eligieran entre quedarse y asfixiarse o correr directamente hacia las armas que esperaban afuera. Detrás de él, Ethan se agitó. El chico había estado dormitando contra la pared, su hermana acurrucada a su lado con la cabeza en su regazo. Ahora se sentó, parpadeando adormilado, y entonces vio la luz a través de la ventana. «No», susurró. Coleman no respondió. Ya se estaba moviendo,
cruzando la habitación hacia la puerta trasera. La abrió lo justo para deslizarse, luego la cerró silenciosamente detrás de él. El aire nocturno estaba ahora espeso de humo, acre y asfixiante. Podía oír el crepitar de las llamas a lo lejos, cada vez más fuerte por segundo. El fuego aún no estaba cerca de la casa, pero lo estaría. Lo estaban conduciendo hacia él, usando el viento para empujarlo. Inteligente, despiadado, efectivo. Coleman rodeó el lateral de la casa, manteniéndose agachado, sus ojos escudriñando la línea de árboles. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre la tierra, y en esas sombras los vio. 3 jinetes moviéndose lenta y deliberadamente, pastoreando el fuego como pastores con un rebaño. Levantó su rifle y apuntó al más cercano. La distancia era de quizás 50 yardas, factible, pero no fácil en la oscuridad. Exhaló lentamente, estabilizando su puntería. Entonces una voz cortó la noche. «Todavía puedes alejarte de esto». Coleman se congeló. La voz vino de su izquierda, más cerca de lo que debería haber estado. Giró la cabeza lentamente y vio a Garrett de pie al borde del patio, con su arma desenfundada, pero apuntando al suelo. «¿Cómo te acercaste tanto?», preguntó Coleman, su voz monótona. Garrett sonrió. «Soy bueno en lo que hago. Al menos uno de nosotros lo es». La sonrisa se desvaneció. «Última oportunidad, amigo. Danos a los niños y nos marcharemos. No nos volverás a ver». Coleman mantuvo su rifle apuntando a los jinetes en la distancia. «¿Y si no lo hago, entonces arderás con ellos?» El dedo de Coleman se apretó en el gatillo. «¿De verdad crees que te saldrás con la tuya?» La expresión de Garrett se endureció. «Sé que lo soy, tía». Por un momento ninguno de los dos se movió. El fuego rugía más fuerte, más cerca, y el calor comenzó a presionar la espalda de Coleman. Entonces, en un movimiento fluido, giró el rifle hacia Garrett y disparó. El disparo falló intencionalmente. Levantó tierra a 2 pies a la derecha de Garrett y el hombre se estremeció, zambulléndose detrás de un abrevadero. Coleman no esperó a ver si había acertado algo. Corrió de vuelta hacia la casa, recargando mientras corría. Un tiroteo estalló detrás de él, balas rasgando el aire, astillando madera. Una rozó el marco de la puerta mientras se agachaba para entrar, y otra destrozó la ventana encima del fregadero. Coleman cayó al suelo con fuerza, rodando a un lado mientras el cristal llovía. «¡Agáchate!», gritó a Ethan y Lizzie. Ya saben, quienes estaban pegados a la pared del fondo. La cara del chico estaba blanca, su hermana aferrada a él como a un salvavidas. Pero no gritaron, no entraron en pánico. Coleman habría admirado eso si hubiera tenido tiempo. Se arrastró hasta la ventana rota y se arriesgó a echar un vistazo al exterior. El fuego estaba más cerca ahora, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor a través del cristal roto. Los jinetes habían desmontado y avanzaban a pie, usando el humo como cobertura. Contó 4 siluetas moviéndose a través de la neblina. Eso significaba que uno seguía ahí fuera, sin contabilizar. Coleman maldijo entre dientes y recargó. Le quedaban quizás 20 balas en la casa, esparcidas por diferentes bolsillos y estantes, ni de lejos suficiente para una pelea prolongada. «Ethan», llamó por encima del hombro. «Hay una trampilla debajo de la alfombra de mi dormitorio. ¿La ves?» El chico asintió. «Llevas a tu hermana allí abajo. Hay un túnel que lleva al arroyo. Lo sigues tan lejos como puedas y no paras hasta que llegues a la carretera principal. ¿Y tú? Yo los detendré aquí». «No». La voz de Ethan se quebró. «No te voy a dejar. Sí, lo harás». «No». Coleman endureció su expresión. «Chico, escúchame. Tu trabajo es mantenerla viva. Eso es todo. Tú no me debes nada. No necesitas ser valiente. Solo necesitas correr». Los ojos de Ethan se llenaron de lágrimas, pero no discutió. Agarró la mano de Liz y la arrastró hacia el dormitorio, tropezando con los escombros esparcidos por el suelo. Coleman volvió a la ventana. Los jinetes estaban más cerca ahora, quizás a unos 30 metros. Pudo ver a Garrett entre ellos, con el rostro serio, el arma en alto. Coleman apuntó y disparó.
Esta vez no falló. Punto. Uno de los hombres cayó, agarrándose la pierna, y los demás se dispersaron, buscando cobertura. Coleman se agachó mientras el fuego de respuesta destrozaba el cristal restante. Y entonces se movió de nuevo, recargando, reposicionándose, tratando de ganar cada segundo que pudiera para Ethan y Lizzie. El fuego llegó al borde del patio, y el calor se hizo insoportable. El sudor le corría por la cara a Coleman, escociéndole los ojos, pero no se detuvo. Disparó una y otra vez, cada tiro preciso, deliberado. Y entonces, en el caos, lo escuchó, un grito. Agudo, aterrorizado, Lizzie. La sangre de Coleman se heló. Se giró hacia el dormitorio y se le cayó el corazón. El quinto jinete, el que había perdido de vista, estaba parado en el umbral, con su arma presionada contra la cabeza de Ethan. Lizzie estaba en el suelo sollozando, y la cara de Ethan estaba pálida, con las manos levantadas. «¡Suéltalo!», dijo el hombre con voz fría. El rifle de Coleman no titubeó. «Déjalos ir, suéltalo o pintaré la pared con sus sesos». El silencio se estiró, delgado y frágil. Afuera el fuego rugía. Dentro el único sonido era el llanto bajo y entrecortado de Liz. Y Coleman Briggs tomó su decisión. Bajó el rifle. El hombre apartó el rifle de una patada, haciéndolo deslizarse por el suelo. Mantuvo el arma presionada contra la cabeza de Ethan, con el dedo apoyado ligeramente en el gatillo. Su rostro estaba curtido y duro, el tipo de rostro que había visto demasiado y sentido muy poco. «Listo», dijo el hombre. Por una vez Coleman no se movió. Sus manos colgaban a los lados, sueltas, pero listas. «Tienes lo que quieres, sueltas los niños». El hombre rió, un sonido seco y sin humor. «¿Crees que esto es por ellos? ¿Crees que a Garrett le importan dos fugitivos? Entonces, ¿de qué se trata? Respeto». El agarre del hombre se apretó en el hombro de Ethan y el chico se encogió. «Nos hiciste parecer tontos. Eso no sienta bien». Los ojos de Coleman se dirigieron a Lizzie, todavía en el suelo. Su pequeño cuerpo temblaba. Luego de vuelta al hombre. «Así que esto es orgullo. ¿Es eso lo que me dices? ¿Vas a matar niños por orgullo?» La mandíbula del hombre se tensó. «No sabes de lo que hablas». «Sé lo suficiente». Por un momento la expresión del hombre vaciló. Solo un parpadeo, apenas perceptible, pero Coleman lo vio. Duda o quizás arrepentimiento. Era difícil de decir. «Tengo órdenes», dijo el hombre, pero su voz era más baja ahora. «Órdenes menos seguras». Coleman dio un paso adelante, lento, cuidadoso. «¿De Garrett, un hombre que quema campos y caza niños? ¿De él recibes órdenes?» «Cállate. ¿Tienes hijos propios?» La cara del hombre se torció. Dije, «Cállate». Coleman dio otro paso. «Supongo que sí o que los tuviste. Quizás por eso estás aquí ahora mismo con un arma apuntando a la cabeza de un chico, esforzándote mucho en convencerte de que esto es solo un negocio». «Es un negocio». «No», dijo Coleman en voz baja. «No lo es». La mano del hombre tembló solo un poco, pero fue suficiente. «Si aprietas ese gatillo», continuó Coleman, con voz firme, casi suave, «no saldrás de aquí siendo el mismo hombre. ¿Lo sabes? Puedo verlo en tus ojos». «No sabes que yo sí». Coleman se detuvo lo suficientemente cerca como para ver el sudor en la frente del hombre. «Porque he estado donde tú estás, he tenido el arma en la mano y la elección frente a mí, y tomé la equivocada más de una vez». La respiración del hombre se entrecortó. «Estás mintiendo». «No lo hago». La voz de Coleman bajó, casi un susurro. «Y sabes que no lo hago». Durante un momento largo y agonizante, nadie se movió. El fuego rugía afuera, y el humo entraba por las ventanas rotas, denso y asfixiante. Los sollozos de Liz se habían desvanecido a pequeños hipidos, y Ethan permanecía inmóvil, con los ojos muy abiertos, su respiración superficial. Entonces, lentamente, el hombre bajó el arma. Ethan tropezó hacia adelante, y Coleman lo agarró, alejándolo. El hombre se quedó allí, con el brazo colgando flojo a un lado, su rostro inexpresivo. «Sal», dijo Coleman.
El hombre lo miró y por un segundo algo casi humano parpadeó en sus facciones. Luego desapareció. Se dio la vuelta y salió, desapareciendo entre el humo. Coleman se arrodilló junto a Lizzie, revisándola. No estaba herida, solo aterrorizada. La acercó y ella hundió la cara en su pecho, sus pequeñas manos aferrándose a su camisa. «Está bien», murmuró. «Estás bien». Ethan se desplomó en el suelo junto a ellos. Todo su cuerpo temblaba. Creí saberlo. La cara del chico se arrugó y empezó a llorar. No el tipo de llanto que venía del miedo, sino el que venía de la liberación, de todo finalmente abriéndose. Coleman puso su otro brazo alrededor de él, abrazándolos a ambos, y por un momento el mundo se encogió a solo ellos tres. Afuera, el fuego seguía ardiendo, pero adentro, en ese pequeño espacio roto, algo más se encendió, algo como la esperanza. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Ethan, con la voz amortiguada contra el hombro de Coleman. «¿Por qué lo arriesgaste todo por nosotros?». Coleman no respondió de inmediato. Pensó en todas las cosas que podría decir. Sobre el deber, sobre la justicia, sobre la forma en que un hombre no podría vivir consigo mismo si le daba la espalda a algo así. Pero al final, dijo la verdad. «Porque nadie lo hizo por mí cuando lo necesité, y no iba a permitir que eso os pasara a vosotros». Ethan se apartó, mirándolo. Sus ojos estaban rojos, su cara surcada de lágrimas, pero ahora había algo más allí, algo como comprensión. «Gracias», susurró el chico. Coleman asintió. «Vamos, tenemos que salir de aquí antes de que todo se venga abajo». Los ayudó a ambos a ponerse de pie y los guió hacia la trampilla. El túnel era estrecho y oscuro, pero era su mejor oportunidad. Él fue primero, sosteniendo un farol, y Ethan y Lizzie lo siguieron de cerca, con las manos agarrando su abrigo. Salieron cerca del arroyo, el aire fresco de la noche un shock después del calor sofocante de la casa. Coleman miró hacia atrás y vio las llamas consumiendo la estructura, el techo derrumbándose sobre sí mismo con un gemido. Todo lo que había construido se había ido, pero los niños estaban vivos, y eso era suficiente. El amanecer llegó lento y renuente, derramando una luz pálida sobre la tierra quemada. Coleman se paró al borde del arroyo, observando los restos de su casa humear. El fuego se había extinguido por sí solo en algún momento de la madrugada, dejando solo madera ennegrecida y ceniza. El viento traía su olor, agudo y amargo, mezclándose con el aroma a tierra mojada y pino. Ethan y Lizzie estaban sentados a unos metros detrás de él, acurrucados bajo una manta que Coleman había sacado del almacén del túnel. No habían hablado mucho desde que salieron. No había mucho que decir, pero estaban vivos, y en este mundo eso contaba más que la mayoría de las cosas. Coleman escuchó los cascos antes de ver al jinete, un solo caballo avanzando a un trote constante por el camino. Se tensó, su mano moviéndose instintivamente hacia el revólver en su cadera, la única arma que había logrado agarrar antes de que la casa ardiera. Pero cuando el jinete apareció, Coleman se relajó. Era el sheriff Harlan, un hombre mayor con barba gris y ojos que habían visto demasiado pero que aún lograban preocuparse. Detuvo su caballo y desmontó, su mirada recorriendo la escena. «Demonios», murmuró Harlan. «Oí el fuego desde el pueblo. Vine tan rápido como pude». «Estamos bien», dijo Coleman. Harlan miró más allá de él a los niños. «¿Están contigo?» «Ahora sí». El sheriff lo estudió por un largo momento. Luego suspiró. «Garrett se fue. Por ahora, volverá. Hombres como él siempre lo hacen». «Quizás». La mandíbula de Coleman se tensó. «Pero no aquí. No para ellos». Harlan levantó una ceja. «¿Planeas quedarte por aquí?» Coleman miró de reojo a Ethan y Lizzie. El chico lo miraba, su expresión cautelosa pero esperanzada. La chica se había dormido contra el hombro de su hermano, su cara pacífica por primera vez desde que Coleman la había conocido. «No lo sé», admitió Coleman. «No he pensado tan lejos». Harlan asintió lentamente. «Bueno, cuando lo hagas, ven a verme. El pueblo podría usar un hombre como tú, y esos niños van a necesitar un lugar a donde ir». «Tienen un lugar», dijo Coleman en voz baja. «Me tienen a mí». La expresión del sheriff se suavizó.
De acuerdo, entonces. Volvió a montar a caballo y se quitó el sombrero. Si necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Se marchó a caballo, y Coleman volvió a mirar el arroyo. El agua era clara y fría, corriendo sobre piedras lisas, indiferente a todo lo que había ocurrido en la tierra de arriba. Coleman se arrodilló y se salpicó la cara con agua, lavando el hollín y el sudor. Cuando se puso de pie, Ethan estaba a su lado. ¿Y ahora qué?, preguntó el chico. Coleman lo miró. Ahora reconstruimos. ¿Aquí en algún lugar? No tiene por qué ser aquí. Coleman gesticuló hacia las ruinas. Una casa es solo madera y clavos. Son las personas dentro lo que importa. La garganta de Ethan se movió. ¿De verdad te vas a quedar con nosotros, a menos que tengas un lugar mejor donde ir? El chico negó con la cabeza, y una sonrisa lenta y vacilante apareció en su rostro. Era la primera vez que Coleman lo veía sonreír y eso lo cambió todo. Lo hizo parecer más joven, menos agobiado, como un niño que de verdad podría tener un futuro. No tenemos ningún otro lugar, dijo Ethan. Solo a ti. Coleman le dio una palmada en el hombro. Entonces supongo que estamos atascados el uno con el otro. Detrás de ellos, Lizzie se movió, despertándose. Miró a su alrededor, confundida al principio, y luego sus ojos encontraron a Coleman. No dijo nada, pero extendió su pequeña mano hacia él. Coleman la tomó, y en ese momento, rodeados de ceniza y ruina y los fantasmas de lo que pudo haber sido, algo nuevo echó raíces, algo frágil e incierto, pero real. Una familia. Años después, el rancho se asentaba en un valle entre dos crestas, anidado entre álamos y flores silvestres. No era mucho, una pequeña casa, un granero, unas pocas cabezas de ganado, pero era suyo. Coleman estaba en el porche, observando el atardecer, tal como lo había hecho aquella noche hacía tantos años. Pero esta vez no estaba solo. Ethan estaba junto al granero, alto y de hombros anchos ahora, enseñando a Lizzie a reparar una silla de montar. Ella tenía 15 años, de lengua afilada y terca, con el cabello oscuro de su madre y los ojos feroces de su hermano. Discutían constantemente, como hacen los hermanos, pero Coleman podía ver el amor debajo de ello. La forma en que se cuidaban mutuamente, la forma en que nunca habían dejado de cuidarse. Ethan levantó la vista y sorprendió a Coleman observando. Levantó una mano y Coleman le devolvió el gesto. El chico lo supo, el hombre sonrió, y Coleman pensó en aquella noche, sobre el fuego, el miedo, la elección imposible, sobre el momento en que había bajado su rifle y había decidido que algunas cosas valían la pena luchar por ellas, incluso cuando las probabilidades eran imposibles. Especialmente entonces. Lizzie se rió de algo que Ethan dijo, el sonido brillante y claro, cortando el aire de la tarde. Coleman cerró los ojos y dejó que lo invadiera. Había perdido su casa aquella noche, pero había encontrado algo mejor. Había encontrado un hogar. El sol se oculta detrás de la cresta, pintando el cielo en tonos ámbar y oro. En el porche de una pequeña casa de rancho, un hombre está solo, pero no solitario. En el granero de más allá, dos voces se alzan en risas. El viento lleva el sonido a través del valle, y por primera vez en años, la tierra se siente en paz.